este séptimo episodio de Meramente Ocio. Hoy estamos solamente Gabriel y Agustín. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, che. Y en esta ocasión vamos a hablar de un ensayo, nuevamente, de una filósofa francesa del siglo XX, que se llama Simone Weil. Simone Weil, hay un comentario de Camus, Albert Camus, sobre Simone Weil, que me sorprendió, que dijo, ella es el único espíritu grande de nuestro tiempo, algo así, una frase así contundente. También creo que fue compañera de Simone de Beauvoir en la universidad. Sí, estuvieron juntas, en París, me parece. Sí. Y hay una anécdota que la única que superó a Simone de Beauvoir en la nota de ingreso fue Simone Weil. Simbólico. Sí. Muy simbólico. Sí, dice mucho. Bueno, y sin detenernos mucho más en su vida, hay un montón de cosas interesantes para ver ahí, pero directamente yendo al ensayo, el ensayo trata sobre distintos temas, ¿no? La atención, la oración y los estudios escolares, o lo que podríamos llamar la escuela, el colegio. Y lo primero que dice sobre ese tema es que la verdadera finalidad de los estudios escolares es una muy distinta a la que solemos escuchar o pensar. Porque por ahí se dice, la escuela o los colegios son para instruir. O son para preparar al ciudadano para que sea una persona con plena, ¿no? Un buen ciudadano. Claro. Sí. O que pueda acceder a los derechos, etc. Pero digamos, lo central de los estudios escolares para Simone Weil es otra cosa, muy por otro lado, ¿no? Sí. Sí, bueno, justamente eso es uno de los puntos que me llamó la atención del texto. Que, claro, uno está usualmente, tal vez por el mundo en el que vivimos o lo que fuere, está muy acostumbrado a pensar la educación como si fuese justamente una cuestión de instrucción, ¿no? Una cuestión de el profesor tiene ciertos contenidos, ha de volcarlos pues en las cabezas de los alumnos, digamos, ¿no? Como si fuese la educación una cuestión de que va el profesor a la clase, entra al aula, da una lección y se va, ¿no? Simplemente como presentando, por decirlo así, intentando llenar de información cabezas vacías. Y sin duda es bastante problematizable, como dicen ahora, digamos, esa cuestión. Antiguamente la educación no era eso, justamente educar, es de educare, tiene mucho que ver con el sentido de llevar, ¿no? De llevar un punto A a un punto B, incluso podría decirse de acompañar, de intentar en realidad en el fondo conducir. Exactamente, conducir, esa es la palabra. De intentar en el fondo justamente conducir al alumno, al estudiante, conducirlo ni siquiera incluso a un determinado conocimiento, ¿no? Sin duda está la conducción a un determinado conocimiento, sin duda está el profesor que, como sabio, digámoslo, intenta llevar al alumno mediante razonamientos hacia un conocimiento determinado. No es solo eso, sino que es conducir hacia la virtud, en realidad, y conducir hacia la realización más plena del alumno. La educación, la paideia, en la antigua Grecia, por ejemplo, era integral en el sentido de que intentaba integrar a los alumnos en la forma del verdadero ser humano. Intentaba, digamos, a los alumnos hacerlos verdaderamente humanos y que vivan plenamente como humanos. Claro. Esto quiere decir, básicamente, para los griegos, vivir en la virtud. La educación no tenía otro objetivo que la virtud, ¿no? Y no era tanto contenido, por decirlo así, como se dice ahora, ¿no? Sino que era educación en la virtud. Y claro, y la virtud para Simone Weil, que digamos específica o propia del estudio, propia de el trabajo intelectual, es la atención. Es la atención.
Entonces ella va a decir, cuando uno estudia la disciplina que sea, matemática, griego, literatura, en realidad el objetivo no es esa misma disciplina. O sea, por supuesto tiene valor eso que uno está incorporando, aprendiendo. Sí. Pero ella dice, es más importante aún el ejercicio mismo, la virtud misma que se está desarrollando, como vos decías ahí, que es la atención, es la capacidad de la atención. Entonces, para ella la función de los estudios escolares es esa, cultivar la atención en los alumnos. Sí, 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 es gracioso porque viste que en la secundaria típico todos se quejaban. ¿Para qué vemos matemáticas y el día de mañana? O bueno, que salen ahora todos los memes diciendo gracias metodología de la investigación, y sale con todo un auto, un Ferrari así, una casa gigante, burlándose obviamente de que esos conocimientos que han visto en el colegio no tienen ningún tipo de utilidad. Y primero y principal, justamente no deberían tener una utilidad así como tal. El conocimiento no debería ser útil en primera instancia. Y segundo, que en realidad lo que se está intentando, justamente lo que dice Simone Weil, es ejercitar la atención. Vos fíjate que incluso algunos maestros se dan cuenta, tal vez inconscientemente, de eso. En las clases reclaman atención. Reclaman que los alumnos estén atentos a lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, es llamativo, incluso en este formato de educación que tal vez no esté tan bien, que sea instructivo, digamos, incluso se ve un poco de resabios de eso de la atención, de ejercitar la atención. Y después hay que definir la atención también, porque la atención es un tema complejo. O sea, ¿qué sería atender? ¿Sería una cuestión muscular, una cuestión de voluntad? También, que pareciera que a veces eso es poner voluntad. Es decir, querer entender es prestar atención. Simone Weil dice no. Todo eso no es la atención, justamente. Claro. O sea, cuando en la atención se da fatiga, cuando hay cansancio o agotamiento en la atención, es porque no se está prestando atención. Claro, como un mal signo, por así decirlo. Ajá, sí, sí, sí. Sí, es gracioso. Es difícil en realidad un poco en el texto definir bien qué entiende la atención por atención, porque en realidad justamente es una cuestión negativa. Viste que a la hora de hablar de atención ella dice que es un esfuerzo negativo, ¿no? Claro. Que no es tanto la voluntad que va al acecho del conocimiento, por decirlo así. No es tanto la voluntad que busca el conocimiento, sino que es el alma que se dispone a recibir el conocimiento. Ella habla justamente de un vaciarse, por decirlo así, ¿no? De un suspender el pensamiento, de un vaciarse para ser completamente receptivo y recibir el objeto del conocimiento, digamos. Claro. Eso vendría a ser la atención, que al final uno dice, no estás definiendo mucho, porque justamente no es algo que pueda definir, es algo negativo, por decirlo así. Claro, o sea, la atención no es una actividad que uno hace, uno realiza, sino más bien algo que uno recibe, una pasividad que se da. Ajá. Claro. Y ahí está su carácter como misterioso, como qué es lo que se hace. En realidad justamente no se hace nada. No se hace nada, pero al mismo tiempo hay un esfuerzo, dice. O sea que es más bien como una disposición a la verdad o a lo que se está estudiando, a la realidad, etc. Claro, sí, exactamente. Yo me imaginaba recordando un texto de San Agustín que creo que son las Confesiones, que hay ahí por el capítulo 9, 10, no sé, cuando se pone más metafísico San Agustín, que en un momento él intentando hacer memoria, ¿te acordás de ese episodio? Sí. Que empieza a intentar hacer memoria para ver dónde estaba Dios, por decirlo así. Como que él nombra muchas veces, utiliza el recurso, que no se sabe si es literario o lo decía realmente en serio, que él decía que con la mano del alma iba esparciendo las imágenes, las iba sacando de enfrente, digamos, para que su atención justamente no fuera turbada y pudiera encontrar el objeto que tanto deseaba, digamos, claro, que es Dios mismo. Entonces, claro, yo me imaginaba cuando leía el texto que justamente lo que pretende un poco Simone Weil es
con la mano del alma, apartar todas estas cosas, digamos, todas las imágenes, incluso todas las búsquedas, por decirlo así, toda la voluntad de querer encontrar el conocimiento, para ser puramente receptivo, ¿no? Puramente aprensivo. Claro. Solo algo que recibe, no algo que atrapa, por decirlo así, ¿no? Algo que recibe, ¿no? Y esto es llamativo, porque en algún punto uno podría decir, sí, efectivamente, este es el modo propio del alma. Viste que dicen Aristóteles y los antiguos en general, dicen que el alma en alguna medida es todas las cosas, porque justamente es capaz de conocer todas las cosas, es capaz del ser, por decirlo así, ¿no? Entonces, es capaz de todo el universo, es un microcosmos en alguna medida el alma, ¿no? Entonces, que este ser todas las cosas es la característica de la espiritualidad, ¿no? La materia solo puede reducirse a su propia forma, por decirlo así. En cambio, el espíritu puede ser su forma, pero además puede ser otras formas, ¿no? Por eso se puede dar el conocimiento, al final. Claro. Porque el espíritu posibilita el hecho de aprender otras formas y de nutrirse con esas otras formas, ¿no? No está circunscribido a una materia en particular, sino que puede ser universal. En ese sentido se dice. Entonces, claro, uno pensaría que este es el modo propio, por decirlo así, del alma. Y que por lo tanto le sería fácil al alma seguir este modo propio, que es el de la atención, que es el de apartarse de todas las cosas y ser meramente receptiva. En cambio, no. Es lo que más cuesta, justamente. Claro. O sea, a veces es más fácil una resolución de un problema matemático o lo que fuere, pero es mucho más difícil estar 15 minutos, 20 minutos atento, ¿no? Y esto no deja de ser llamativo. ¿Por qué se produce esa dificultad si no es el modo propio del alma? Claro. Sí, lo que dice también, o sea, que esa resistencia del alma a la atención es más fuerte incluso que la resistencia de la carne al cansancio. Claro. Ajá. O sea, que la resistencia de la materia a cansarse, a agotarse al trabajo, es más fuerte que la del espíritu a tener esta función receptiva, atenta, paciente. Claro. Ajá. Y en ese sentido me hace acordar a la sedia. O sea, como ese vicio que describían los medievales, ¿no? Que es la tristeza ante el bien difícil o ante el bien espiritual. Claro. Uh-huh. Es como una tendencia del alma de rechazar la atención, rechazar estar quieta sobre algo, recibiendo lo que ese algo tenga para decirle, para darle. Y también el tema es que ese tipo de cosas que se dan de este modo son las más importantes. Sí. Ya dice, las cosas esenciales no se consiguen, sino que se esperan. Sí, sí, sí. Uh-huh. No se consiguen por mérito, sino que el modo adecuado de conseguirlas, entre comillas, es esperar y que se nos dé como don, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente, o sea, las cosas más copadas de la vida, las mejores, son todas regalos, en realidad. No hay ninguna que merezcamos realmente. Claro. O sea, el hecho de vivir, el hecho de encontrar una buena mujer, el hecho de entender algo, Uh-huh. son todas reales, no son cosas que Claro. sucedan por mérito propio. Uno no entiende por qué quiere, uno entiende, punto. O sea, uno sí, tal vez hace el esfuerzo para entender, de estudiar, pero en el momento en que uno no entiende, que le cae la ficha, por decirlo así, eso es una especie de regalo. No deja de ser misterioso, ¿no? Claro. Las cosas mejores de la vida son todas regalos, son todas gratis. Y eso a nosotros nos choca mucho, como hemos dicho en otros podcasts, porque tenemos una mentalidad bien mercantilista tal vez, o matemática, en el sentido de que si hago esto, ergo sucede esto otro. Claro. Si estudio, ergo voy a entender. Y sí, en alguna medida es así, pero no hay que perder el punto de vista, que es la verdad, que es que las cosas buenas, verdaderamente buenas, son todas regalos, ¿no? Claro.
no son alcanzadas por el esfuerzo, digamos. Por más que el esfuerzo tiene que estar. Claro. El esfuerzo es condición necesaria, digamos. Pero es un esfuerzo distinto al de las cosas manuales o lo que incluye lo físico, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en el esfuerzo del trabajo manual hay agotamiento, sí hay cansancio. En el esfuerzo de la atención hay esfuerzo, pero no hay fatiga. Y cuando se deja sentir la fatiga, dice la autora, es cuando ya no puede haber atención. Claro. O sea, como que la atención se va a dar en un campo donde no haya fatiga, ni sea algo excesivamente trabajoso, sino que haya, dice, placer y alegría. Claro. Como condiciones necesarias para que haya atención. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia, para prestar atención, necesita deseo. Y el deseo requiere esta alegría detrás del conocer, de... Claro, como una cuestión connatural, digamos. Claro. Justamente por eso es el modo propio, por decirlo así, del alma. Claro. Justamente le es placentero al alma ese tipo de actividades, porque son lo más propio de ella, por decirlo así. Uh-huh. Ella, por derecho propio espiritual, digamos. Entonces, no hay nada que contrarreste, digamos. Esa es la cuestión. Muchas veces hay un libro de Fabro, que es Curso de Metafísica, que bueno, se pone a hablar de las mutaciones, de los cambios, que eso, justamente la particularidad de las mutaciones físicas es que hay un corrompimiento a la hora del cambio. Algo se corrompe. Lo que recibe la forma se corrompe, digámoslo así. En cambio, en la mutación espiritual, nada se corrompe, ¿no? La forma no entra en el alma como algo contrario al alma, sino que se complementa como si fuese lo mismo, ¿no? Entonces por eso el placer, por eso la alegría, digamos. Y no deja de ser llamativo que, viste que dice, la voluntad en la atención no tiene nada que hacer. Y es la concepción que nosotros tenemos en la atención, o sea, No. Viste que dice, estar atentos para nosotros es fruncir el ceño, hacer fuerza, mirar fijamente. Y dice, no, eso no es la atención, eso es un esfuerzo muscular, pero la atención es un esfuerzo espiritual del alma, digamos, ¿no? Entonces, es motivado por el deseo. Y justamente está bien utilizada la palabra deseo porque uno no desea porque quiere, desea porque sí, desea por el mismo objeto que desea. O sea, el objeto causa mi deseo y me siento atraído hacia ese objeto, digamos. Casi involuntariamente, por decirlo así. Una especie de arrebato. Y ahí no se involucra la voluntad. Al menos en una primera instancia. Uh-huh. Entonces está bien utilizada la palabra deseo. Claro. Lo que mueve la inteligencia es el deseo. Es esa aprehensión de lo mismo, de la forma que no es contraria al alma, ¿no? Entonces por eso no se involucra la voluntad. Porque la voluntad intenta conquistar y acá se trata de lo contrario. Ser conquistado por aquello que deseo, ¿no? Está buena la palabra deseo, está bien utilizada. Y lo que creo que nos faltó aclarar, que la autora dice, es que la importancia de la atención no radica en sí misma, como herramienta o capacidad, por supuesto que es una virtud valiosa, pero el tema es que nuestra relación con Dios es una relación de atención. Sí. Ajá. Entonces por eso ella plantea el estudio, su verdadera utilidad o su verdadero fin es la oración. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos capacita para esperar, para esa espera que está en el Evangelio en varios pasajes, ¿no? La espera de las vírgenes con las lámparas de aceite. Sí. Hay varios pasajes que hablan de esa espera del el hombre por Dios. La actitud del hombre es una actitud de servicio, pero de espera, de deseo, y ahí es cuando el deseo es el que hace que Dios, voluntariamente por supuesto, baje hasta el siervo, ¿no? Claro. Se haga siervo del siervo. Sí, solo justamente como David dice en algunos de los salmos, únicamente cuando el hombre dice tengo sed de Dios, viste que el sicut servus, viste que dice
tengo sed de Dios, así como el siervo tiene sed del agua, una cosa así dice, ¿no? Únicamente cuando el hombre dice eso, o sea, lo dice con el alma, no con palabras necesariamente, únicamente ahí es cuando viene el esposo, digamos. Claro. Y a veces ni siquiera puede dejar, si quiere Dios, las bocas sedientas mucho tiempo hasta que venga. Digamos. Claro. Estamos a la espera. Y me acordé de otro pasaje también, que es el de que menciona la autora, que es cuando en el Evangelio esa parábola o esa narración del el esclavo que trabajó todo el día y cuando llega el amo está cansado, ¿no? Pero ha trabajado todo el día, o sea, se ha esforzado y el amo lo rechaza, yo no sé qué hay, por qué, Sí, sí, ¿no? sí. Y ella echa luz sobre eso, o sea, porque el otro esclavo no solo trabajó, se esforzó, que es importante, pero eso es lo de menos, dice. El otro esclavo estaba atento, o sea, estaba esperando al amo. Y eso es lo que hace, dice, que el amo se ponga a servir al esclavo. Claro. Sí, es muy fuerte esa Sí. escena. Sí, Ese pasaje que era tan oscuro creo que se aclara mucho con, sí, sí, sí. con lo que dice el autor. Y esto es llamativo porque, claro, en la antigüedad las virtudes eran fin, ¿no? El fin de la vida humana era la virtud. Uh-huh. Y está muy bien, es cierto. Pero creo yo que con el advenimiento del cristianismo, la virtud no deja de ser una cuestión dispositiva hacia algo más grande, ¿no? Que la virtud nos dispone a esperar, Claro. nos dispone a abrir el corazón, digamos. Toda la virtud cristiana se resume en eso, en abrir el corazón, en esperar al Señor y en el fomento del deseo, digamos. Deseo, obviamente no carnal, digamos, sino un deseo de verdaderamente confiamos en ti, verdaderamente queremos estar Uh-huh. contigo, Señor, digamos, ese deseo, ¿no? Sí, y es un deseo que de algún modo no sabe lo que desea. O sea, porque si uno se aproximara a Dios o a Cristo con lo que desea, ¿no? Con la retribución que está esperando, no va a encontrarlo. Claro. Eso es lo que dice la autora. Cuando uno va hacia algo sin atención, o sea, ir sin atención es ir sin ese vacío, sin ese espacio en uno mismo para recibir lo que sea. Claro, sí, exactamente. Es paradójico, pues es un deseo que no sabe lo que desea. Y está dispuesto a todo, o sea, está dispuesto a aceptarlo todo. Claro. Pero si ya va con, no, yo lo que quiero es esto, lo que quiero es esta intención, y no a Cristo o no lo que Cristo tenga para darme, ya no se imposibilita para recibir. Lo mismo con las cosas más bajas, digamos, de la atención, con el estudio, cuando uno se quiere acordar de una palabra, por ejemplo. Si ya cree que la palabra, digamos, si se apresura y pone una palabra en lugar de la que le dé la memoria, no se va a poder acordar, ¿no? Claro, sí. Y pasa, creo que la palabra empieza con esto, pero no, tenés que prestar atención para que advenga la palabra original, verdadera. Claro. Sí, es muy cierto eso, es muy Claro. cierto, que al final es un deseo oscuro, un deseo vacío, Uh-huh. digamos, justamente. Un deseo que no sabe lo que desea, en el fondo, Claro. es cierto. Exactamente, esas son las palabras precisas. Claro, claro. Y bueno, y lo que decías de la virtud, o sea, la relación de la virtud con como posibilita esta espera, la caridad cristiana, ya cristiana, no pagana, o sea, lo dice la autora, está en íntima relación con la atención. O sea, solo hay caridad cuando haya atención, cuando está esa mirada atenta, que es la mirada del que se olvida de sí mismo, que pide el Evangelio, no olvidarse de sí mismo para... Sí. Uh-huh. Esa es la mirada de la caridad, que ya no está buscando el interés propio, sino que está realmente poniéndose en el lugar del otro. Claro, Y sí. eso también es atención, y uno pensaría, ¿pero qué es la caridad? No es propiamente atención, no, sí, tiene que ver. Claro, tiene mucho que ver. Justamente no es casual que siempre se diga que no solo que hay que intentar ver a Cristo en el pobre, sino que Cristo realmente está en el pobre, ¿no? Justamente como para hacer que ese movimiento sea natural, digamos, el movimiento de atención para con Dios, de total recepción, de total abandono de sí mismo, para recibir aquello que ni siquiera esperamos, ¿no? Ese movimiento se traspola, por decirlo así, también hacia el otro, ¿no? Claro. Y
Y suena así, tal vez muy, muy pochoclero, todo lo que uno quiera, pero sí, escuchar al otro es eso, justamente. El ser absolutamente receptivo para con el otro, ¿no? Y no simplemente, te tiro una moneda y chao, para casa, ¿no? La idea sería, lo ideal sería, te tiro una moneda y de paso te pregunto cómo estás. Claro. Y de paso te pregunto, che, ¿qué te falta? ¿Qué tormento, como decía? ¿Cuál es tu tormento? ¿Cuál es tu tormento? Sí. Es abrir el alma, ¿no? Abrir el alma para con todos, Claro. para con Dios, para con el prójimo, para con la realidad entera. Y abrir el alma no como quien espera recibir esto en concreto, justamente como decía, sino como quien espera recibir algo que no sabe que va a recibir, no sabe qué es. Por eso San Pablo dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, hablando del cielo, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie sabe qué nos espera. Y sin embargo, es hacia lo que todos tendemos, ¿no? O sea, Claro. tendemos a algo que no sabemos qué es. Lo único que sabemos, es que el Padre, como es el mismo texto, la autora, no nos va a dar piedras. Nos va a dar algo Claro. que nos va a gustar, digamos, que va a estar bueno. Es lo único que sabemos. Fuera de eso, nadie sabe en qué consiste. Está buenísimo. Ajá. Y bueno, y así más pasándolo a la actualidad, es un tema también como hoy la atención, o si querés la serie, digamos, la aversión a la atención está tan difundida. Sí, así como instaurada, digamos. Sí. A través, o sea, como la lógica de la brevedad, ¿no? Uh-huh. De que las cosas tienen que ser muy breves, ¿no? El mensaje de texto, el tweet, el video. Los fragmentos. Claro. Sí. Porque si no, ya requiere atención. Requiere un detenimiento consciente, pero es muy dañino eso. Uh-huh. Muy dañino. O sea, está triturando la atención, digamos, la capacidad de atención. Sí, yo le recuerdo una profesora hace un par de años que decía que justamente hoy en día se comercia con nuestra atención. Si uno se da cuenta, en realidad, está constantemente desperdigado. La atención misma está constantemente desperdigada. O mejor aún, no hay atención en absoluto. Claro. Porque una vez estoy acá, otras acá, otras acá. Y para que haya atención se necesita unidad. Y que el alma sea una. Pero no puede ser una si está desperdigada por todos lados. Claro. Entonces, hoy en día se comercia con nuestra atención, con ver en el celular, por ejemplo, una publicidad, o andar por la calle, ver 1599 carteles de la hamburguesa de no sé dónde, del shampoo de no sé cuánto. Sí. Al final, lo que importa es eso. Claro. El hecho de que vos estés pendiente de. No tanto que compres, tal vez, en ese momento determinado, porque ulteriormente vas a terminar comprando, digamos. Pero lo que se comercia es justamente el hecho de que uno esté pendiente de eso. Y ya no es el hombre el que atiende libremente, sino las cosas las que lo esclavizan a atender, mediante el ruido, mediante el tamaño, mediante la gigantografía, las luces, lo sensorial, ¿no? Sí. Como que ya no es el hombre el que atiende, sino la cosa la que tiene que captar tu atención. Sí, exactamente. Es tremendo. Y bueno, yo creo que vamos a dejar el texto en el link, así tanto en YouTube como en Spotify. Así lo leen porque vale la pena, es muy breve. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos estaremos viendo en un próximo episodio.